Me presento, mi nombre es Anaí Cerón, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, estoy cursando el quinto semestre de la carrera Tecnología Superior en Contabilidad. En este video vamos a hablar acerca del capítulo 5 del libro de los principios de las finanzas corporativas. En este capítulo trata acerca de la evaluación de acciones ordinarias. Eh, Comencemos dando un concepto de qué es una acción. Una acción es es un certificado que representa la propiedad parcial de una empresa. Acción son las obligaciones que pueden ser vendidas a otros inversionistas al futuro en el mercado secundario. El comprador de las acciones se convierte parcialmente en un propietario o un acreedor. Las acciones representan una porción de una empresa. Mediante la compra de acciones también se adquieren derechos sobre la empresa, la cual es accionista. Otros derechos serían los dividendos en acciones, en donde por cada acción que uno posee recibirá una cantidad determinada de acciones nuevas de esa u otra compañía de grupo. Las acciones son propiedades de acciones que conceden a sus propietarios ciertos derechos, como votar en ciertos asuntos claves de la empresa, designación del Consejo de la Administración, autorización para emitir nuevas acciones y modificaciones en las escrituras constitutivas. ¿Qué es la evaluación? La evaluación consiste en que los accionistas comunes esperen ser recompensados con dividendos en efectivos periódicos y con el incremento del valor de las acciones, o al menos si una disminución. Las acciones es donde los inversionistas venden una acción cuando creen que está sobrevaluada y la compran cuando piensan que está subvaluada. Valuación de acciones. El valor de acción de un conjunto de acciones común es igual al valor presente de todos los beneficios futuros, dividendos, que se espera proporcionar. Aunque el accionista obtiene ganancias de capital por medio de la venta de acciones a un precio por arriba del que pagó originalmente, lo que en realidad vendió es el derecho de recibir los dividendos futuros. Este capítulo nos habla acerca de cómo se negocian las acciones ordinarias. Nos dice que parte de una buena gestión y de haber obtenido los resultados esperados es donde se refleja en el valor de las acciones. En el caso de que la empresa ponga a disposición de la venta de nuevas acciones con el propósito de obtener más capital, la primera opción, en caso de que la empresa ponga a disposición la venta de nuevas acciones con el propósito de obtener más capital, la primera opción será negociarlo y adquirirlo entre todos los accionistas de la empresa, con el afán de tener más presencia y participación de los accionistas que posee. Por otra parte, nos habla que existe el mercado secundario. Entre ellas se encuentra la Bolsa de Valores de New York, la Bolsa de Valores de Tokio, la Bolsa de Valores de Londres y entre otros. También dice que las empresas como Air France, eh, Nokia, Brasil Telecom, entre otras empresas que más utilizan las bolsas de valores de otros diferentes países. La Bolsa de Valores de New York llega a una negociación de 2.000 millones de acciones de 2.800 empresas. Nos dice que cuando una empresa desea adquirir acciones de otra, lo cual ha puesto dichas acciones a la venta en la Bolsa de Valores, se contacta con un intermediario el cual transmite la orden a la bolsa de valores. Las negociaciones de acciones son responsabilidad de un especialista que registra las órdenes de compra-venta. Cuando llega una orden, el especialista verifica el registro para determinar si hay algún inversionista dispuesto a vender al precio que ofrece. En todo caso, el especialista podrá conseguir un mejor trato con otro intermediario. Si nadie está dispuesto a vender, el especialista anotará la orden que la ejecutará lo más pronto posible. Los medios de compra-venta de acciones
nos muestra un amplio panorama de cómo funciona el mercado bursátil. Se trata de un mercado de subasta donde los especialistas cumplen el rol del subastador, que reúnen a los compradores y vendedores. Pero en este caso, solo el subastador es una computadora, lo que esto significa que no hay lugares o arremates. Los principios de evaluación de acciones nos dice que los inversionistas valoran las acciones cuando toman decisiones de inversión. Consideran invertir en acciones subevaluadas y vender su tendencia de las acciones que consideran sobrevaluadas. Existen diferentes métodos para valorar las acciones. El de análisis fundamental se basa en las características financieras fundamentales, como las utilidades de la empresa y su industria correspondiente, que se espera que tenga un impacto sobre el valor de las acciones. Los inversionistas que se basan en el análisis fundamental por lo general utilizan el modelo de descuento de dividendos y el método precios-utilidades para valorar acciones. El análisis técnico depende de la tendencia en el precio de las acciones para determinar su valor. Los analistas estudian todos los factores relacionados con la oferta y la demanda real de las acciones, utilizando las gráficas de acciones y de diferentes indicadores. Miden el pulso del mercado y algunas veces estiman los movimientos del precio de las acciones. Los tipos de acciones. Para poder estimar el precio de las acciones, se debe considerar que existen varias clases de ellas. Cabe acotar que las siguientes clasificaciones no se realizan en base a los aspectos legales, sino a los flujos de ingresos que obtendrá el adquiriente durante el plazo de inversión. Son dos flujos que recibe un accionista. Los dividendos, es decir, la porción de las utilidades periódicas que la empresa decide no retener, sino distribuir a los accionistas. El precio de venta o valor de liquidación. El inversor a su vez obtendrá un único flujo de ingreso cuando decida vender su acción o cuando su liquidez de la sociedad, teniendo en cuenta los flujos que reciben los inversores por el hecho de adquirir y mantener acciones de una empresa en su poder. Se pueden clasificar estos títulos como acciones preferentes. Estas acciones preferentes otorga este tipo de acciones que pueden ser de tipos preferencial en el voto y preferencial en el patrimonial. Las acciones preferentes o privilegiadas son acciones que pagan un dividendo fijo a intervalos regulares. Son una forma híbrida del financiamiento, ya que combinan las características de deuda y acciones ordinarias. En el caso de liquidación, los derechos del accionista preferente sobre los activos van después de los derechos de los acreedores, pero antes de los derechos de los accionistas ordinarios. Aunque la acción preferencial tiene estipulado un dividendo, el pago real del dividendo es discrecional o no una obligación fija de la compañía. El resultado de la omisión de un dividendo no es un incumplimiento de la obligación o insolvencia de la empresa. Por otro lado, la cantidad pagada en concepto de dividendo suele ser constante y se paga previamente del pago de dividendo a los accionistas ordinarios, de tal manera que podrían ocurrir que los accionistas preferentes cobrasen y los ordinarios no. También tenemos las acciones ordinarias o comunes. Los accionistas ordinarios de una empresa son dueños finales. Colectivamente, la compañía les pertenece y por ello asumen el riesgo asociado con la propiedad. Su responsabilidad está restringida al monto de la inversión en caso de liquidación. Estos accionistas tienen un derecho residual sobre los bienes de la empresa, después de que se han reconocido los derechos de todos los acreedores y los accionistas preferentes. Los accionistas ordinarios, al igual que los accionistas preferentes, no tienen fecha de vencimiento.
El número máximo de accionistas que pueden ser emitidas se conocen como la emisión de capital autorizado. Este valor máximo se especifica que en el estatuto de incorporación de una empresa y solo se puede incrementar con la autorización de los accionistas. La mayoría de los accionistas emitidas generalmente están en mano de los inversionistas. Estas acciones se denominan acciones en circulación, pero una firma puede recomprar parte del paquete accionario y mantenerlo como un activo de la empresa. En este caso, hay accionistas emitidas, pero que no tienen en circulación. Acerca de los derechos de ingreso. Los accionistas ordinarios tienen el derecho a compartir las utilidades de la compañía solo si se pagan los dividendos en efectivo. Los accionistas también pueden prosperar con una apreciación del valor del mercado de sus acciones, pero depende por completo del Consejo de la Dirección y del Consejo de Directores para la declaración de dividendos que les da ingreso en la compañía, por lo que la posición del accionista ordinario difiere mucho a la del acreedor. Acerca de los derechos de voto, puesto que los accionistas ordinarios de una empresa son sus propietarios, tienen derecho a elegir a un consejo de directores. En corporaciones grandes, los accionistas suelen ejercer solo un control indirecto a través del consejo de los directores que eligen. El consejo a la vez selecciona la administración y está controlada las operaciones de la empresa. En una compañía de un solo propietario, los dueños controlan la operación del negocio directamente. En este capítulo también nos habla acerca de los dividendos. Los patrones de dividendos se clasifican en dividendos distintos en cada periodo. En general, se puede afirmar que para los accionistas para las acciones ordinarias, los flujos de ingreso para su tenedor son de dos tipos: los dividendos periódicos y el precio de venta de la acción, o el ingreso por liquidación de la sociedad. Eh, Cuando en una empresa no existe una política de retención de utilidades de los dividendos obtenidos por los accionistas, consideran con el resultado del ejercicio de la empresa, siempre teniendo en cuenta que la distribución de los mismos se realizan de manera que de acuerdo en ellos proporcionan los aportes. También habla de los dividendos constantes. La otra posibilidad que existe respecto del comportamiento de los dividendos es que los mismos permanezcan constantes a lo largo de todo el periodo considerado. También hay los dividendos que crecen a una tasa constante. Una forma de pronosticar los dividendos futuros es suponer que los mismos crecen a una tasa constante. Una vez analizados los distintos tipos de acciones, se está en condiciones de comenzar a evaluar las mismas de acuerdo a los patrones de comportamiento de los dividendos. En general, se utilizará el modelo de descuento de dividendo, el cual calcula el precio de una acción con la sumatoria de los valores presentes de los flujos de dividendos futuros esperados. A lo ello, a su vez, habrá que adicionarle el valor presente del precio que se recibirá por la acción al momento de su venta, o en su caso, el valor de la liquidación. Para poder expresar el valor de la acción a valores corrientes, como sumatoria de todos los flujos de ingreso, se realizará el descuento de los distintos flujos que percibirá el inversionista. Es decir, se tomará en cuenta uno de los principios fundamentales en las finanzas, que dicta que el dinero no tiene el mismo valor a lo largo del tiempo. Para descontar los flujos se utilizará la denominada tasa de descuento ajustada o riesgo, o la tasa de capitalización bursátil, o también la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas. Es por ello que se conoce el valor del dividendo que se distribuirá en el próximo periodo
y el precio de la venta de la acción en ese mismo periodo, el precio o valor actual de las mismas. La evaluación de acciones que otorgan dividendos distintos de cada periodo. Como habíamos mencionado anteriormente, no existe una regla general para evaluar las acciones cuando los dividendos son distintos en cada uno de los periodos. Generalmente se actualiza cada uno de los flujos de dividendos a las tasas correspondientes y luego se procede a realizar una sumatoria. Cuando la evaluación de acciones que presentan un patrón de dividendo constantes. Los dividendos constantes se aplican por lo general a acciones preferentes. Sin embargo, debido a que este tipo de acciones por lo general no se comercializan, sino que permanecen en poder del mismo accionista por mucho tiempo, es que pueden despreciarse el valor presente del precio de la venta de las mismas o el valor de la liquidación. Pero aunque no se despreciara su valor presente tendiendo a cero por ser tan alejada con el tiempo. En este capítulo también nos habla acerca del precio actual. El pago en efectivo a los propietarios de acciones ordinarias se manifiestan en dos formas, en dividendos en efectivo o en ganancias o pérdidas de capital. ¿Cómo se define la tasa de descuento? Dicha tasa se llama tasa de capitalización de mercado o de costo del capital propio, que no son sino otros nombres por el costo de oportunidad del capital, el cual se define como el rendimiento esperado de otros títulos que tienen el mismo riesgo que las acciones. No es correcto afirmar que el valor de una acción es igual a la suma de la serie descontadas de utilidades por acción, que por lo regular es mayor que los dividendos, porque en parte se reinvierten en más planta, maquinaria y capital de trabajo. Descontar las utilidades incluirá la recompensa de esas inversiones, un dividendo futuro más alto, más no el sacrificio, un dividendo actual más bajo. La fórmula correcta de afirmar que el valor de la acción es equivalente a la serie descontada de dividendos por acción. También habla acerca de la tasa del crecimiento constante. No excluye una desviación anual de la tendencia. Solo se trata de que los dividendos esperados crezcan a una tasa constante. Este tipo de inversión sería otro ejemplo de la perpetuidad creciente. Se aplica solo cuando la tasa de crecimiento prevista sea mayor a la tasa de descuento. A medida que la tasa de crecimiento prevista se aproxime a la tasa de descuento, el precio de la acción tenderá al infinito. La alternativa para determinar el crecimiento de largo plazo se basa en la razón de pago de dividendos, es decir, la razón de dividendos sobre la utilidad por acción. La razón de utilidades por acción sobre acción a valor contable del capital se conoce como el rendimiento sobre capital. En primer lugar, el supuesto básico de crecimiento futuro regular es, en el mejor de los casos, una aproximación. Y en segundo lugar, incluso si se trata de una aproximación aceptable, los errores se filtrarán de manera inevitable en la estimación de la tasa de crecimiento prevista. En los mercados de capitales competitivos, los inversionistas capitalizan a la misma tasa de los dividendos de todos los títulos de clase de riesgo. El promedio de las empresas es una referencia más confiable para la toma de decisiones que tienen que tomar dentro de una sola empresa. La fórmula simple del crecimiento constante es una regla práctica bastante útil, pero no es más que eso. Esta premisa errónea conduce a la sobreestimación de la tasa de descuento. Los inversionistas distinguen entre acciones de crecimiento y acciones de ingreso.
Adquieren acciones de crecimiento con base a las expectativas de ganancias de capital y tienen mayor interés en el crecimiento futuro de las utilidades en los dividendos del año siguiente. Por otro lado, compran acciones de ingreso sobre todo por los dividendos en efectivo. La razón, utilidad sobre precio en términos son las utilidades esperadas del próximo año. Es igual a la tasa de capitalización de mercado, solo cuando el precio presente neto del nuevo proyecto se anula. Este es un punto importantísimo, a menudo de que los administradores toman decisiones financieras inadecuadas porque confunden la relación entre utilidad y precio con la tasa de capitalización del mercado. En general, el precio de la acción representa el valor capitalizado de las utilidades promedio de acuerdo con la política del crecimiento cero, más del valor presente neto de las oportunidades de crecimiento. No importa si se pronostica dividendos por acciones o el total de flujos de efectivo de una empresa. El valor actual siempre es igual al flujo de efectivo futuro descontado al costo de oportunidad del capital. La tasa de crecimiento condiciona la inversión neta adicional para expandir los activos, en tanto que la tasa de rentabilidad determina las utilidades que genera el negocio. El flujo de efectivo libre del negocio en cadenas es del efectivo que una empresa paga a los inversionistas después de financiar todas las inversiones necesarias para el crecimiento. Un negocio puede crecer de liquidez no porque no sea rentable, sino porque se expande con rapidez. El crecimiento acelerado es una buena noticia hasta que el negocio produce más utilidades que el costo de oportunidad del capital. Como por último podemos decir que no existe un método definido para evaluar las acciones que otorgan los dividendos distintos en cada periodo. Para llevar adelante dicha tarea se debe realizar procedimientos de cálculo del valor presente de los flujos de ingreso futuros. Cuando un inversor pretende mantener en su poder la acción indefinitivamente o por un tiempo bastante prolongado, se puede depreciar el valor del precio de venta del activo financiero o el valor de la adquisición. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.